Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas y de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Fíjense bien, las mitologías antiguas siempre hablan de razas de gigantes y de cíclopes, ¿recuerdan? Esos seres que existieron hace miles de años y que tenían una naturaleza más etérica que física. Pero siempre hacen énfasis estas mitologías en que tenían un solo ojo en el centro de la frente. La ciencia sagrada les ha enseñado que la causa primaria de todas las manifestaciones es el cuerpo psíquico, siendo el cuerpo físico pues el vehículo de manifestación, algo así como la cristalización en el plano terrenal del primero. También les enseñaban que todo está en permanente cambio, en permanente evolución, desde la conciencia del alma hasta las manifestaciones en el plano de las formas. Pues bien, con el tiempo y la materialización del cuerpo físico, el ojo psíquico o tercer ojo se convirtió en el cuerpo pineal, una glándula endocrina de secreción interna. Así que esta glándula pineal es la exteriorización de un centro psíquico situado en la cúspide del cráneo, en la contraparte electromagnética del aura humana. Bueno, pues dicho centro solamente puede ser percibido por medio de la visión psíquica o clarividencia. Hoy les hablaré de ello, del tercer ojo. Un manuscrito sánscrito del siglo XVI a.C. establecía que el tercer ojo otorga al ser humano la sabiduría divina. Y son muchos los investigadores de lo psíquico que consideran a la glándula pineal como centro de ese tercer ojo. Ya saben ustedes que la glándula pineal, que está localizada aproximadamente en el centro de la cabeza, tiene el tamaño de un garbanzo, más o menos. Pero según ellos, esa misma glándula antes era del tamaño de una pelota de ping-pong, ¿verdad? Y dicen que tiene una apertura con una lente especial para distinguir la luz y que es totalmente hueca y que tiene receptores para distinguir colores con un ángulo de visión de unos 90 grados. Y realmente para el único lugar donde no puede enfocar es justamente hacia abajo. Bueno, pues dicen que en su interior se pueden encontrar todas las geometrías y matrices de la creación de la realidad. También explican que la energía pránica o energía de la vida circulaba en algún tiempo por el centro de esa glándula pineal, pero que al dejar de hacerlo, pues esa energía vital del universo, según el hinduismo, comenzó a entrar por el centro del pecho, es decir, por aquí, y se inició la respiración por la nariz y por la boca. Claro, según ellos, al no pasar esta energía vital por el tercer ojo, los seres humanos dejaron de ver las cosas como eran e iniciaron una etapa de visualización de otra realidad aparente, conocida como conciencia polarizada. Sin embargo, la humanidad está evolucionando a una frecuencia más alta, como ya saben, en la que la clarividencia pues va a ser parte integral del nuevo estado. Pero remontémonos hacia atrás. Fíjense bien, los egipcios ya se servían de esta glándula y por consiguiente del tercer ojo, y lo hacían para anticiparse al futuro. Los hindúes, por su parte, lo consideraban la llave de la iluminación, y hasta los aztecas intentaban despertarlo para obtener una visión directa de lo invisible. Claro, lo cierto es que el tercer ojo pues fue considerado siempre como el órgano del alma en numerosas civilizaciones ya extinguidas
y que todas ellas coincidían siempre, ¿verdad?, en ubicarlo en el entrecejo, sobre la frente. Ahí tenemos a Aerófilo, un anatomista griego allá por el siglo IV a.C., que decía que el tercer ojo regulaba el fluido del pensamiento. Sin embargo, la primera visión documentada sobre este tercer ojo fue la de Galeno. Ya saben que fue un médico famoso y un filósofo griego que vivió pues allá por los años 210 a.C., y en su octavo libro, titulado Sobre la utilidad de las partes del cuerpo, pues la describió como otra glándula más que servía para apoyar los vasos sanguíneos. En el siglo IV, Posidonio de Bizancio teorizó sobre dónde estaría alojada la imaginación y concluyó que seguramente debía estar ubicada en el lóbulo intermedio del cerebro. Después otras muchas personas teorizaron al respecto, pero fue René Descartes, allá por el año 1630, famoso filósofo y matemático, quien en su libro Tratado del Hombre no describió al hombre justamente, sino una especie conceptual del hombre, ¿verdad? Y lo define como una criatura creada por Dios que consiste en dos ingredientes fundamentales: cuerpo y alma. En su teoría, la glándula pineal pues formaba parte importante de este entorno, ya que envolvía las sensaciones, la imaginación, la memoria y la causa de los movimientos corporales. Además, aun cuando sus teorías sobre el cuerpo diferían de lo que los médicos contemporáneos escribían, Descartes expresó claramente que el rol de la glándula pineal, además de lo ya mencionado, pues era el de albergar espíritus de animales que brindaban poder a las personas y que llegaban allí a través de las arterias, cosa que, claro, se probó al final que no era exactamente cierto, ¿verdad?, porque esta glándula pineal está recubierta de venas, no de arterias precisamente. Pero bueno, durante años fue incluido en el terreno de lo místico y de lo mítico, pero en la actualidad la ciencia cree haber establecido una relación entre el tercer ojo, ¿verdad?, y la glándula pineal, un órgano de función desconocida que todos los seres humanos poseen y que está pues oculto en el centro de la masa encefálica, ¿verdad? Bueno, pues el esoterismo y la parapsicología insisten en señalar al tercer ojo como el responsable de la telepatía y de la visión extrasensorial, y aseguran además que si bien los místicos y los niños pequeños son justamente quienes tienen mayores posibilidades de utilizarlo, en realidad todos pueden despertar su poder con un poco de práctica. Así que imagínense que para abrirse de esta manera a esas posibilidades del tercer ojo, pues de alguna forma también multiplicarán su capacidad de acceder a ese maravilloso universo de la intuición alojado aquí. Y siempre ha habido teorías, hay teorías milenarias sobre el ojo sagrado, porque fíjense, se cree que en el Paleolítico, por ejemplo, los seres humanos ya conocían la existencia del tercer ojo. ¿Y saben por qué? Porque se han encontrado en diversos puntos del planeta muchos cráneos antiquísimos que habían sido trepanados en la frente, tienen un agujero en la frente y en la coronilla también. Esta era una práctica bastante habitual en el centro de Europa y en la América precolombina, cuyo fin era abrir ese ojo artificial en el lugar exacto en donde debía ubicarse el verdadero ojo sagrado. Pero la teoría esotérica más antigua sobre este tercer ojo, como les decía antes, se encuentra en Egipto, porque para los egipcios solo los faraones poseían este órgano de visión extrasensorial al que llamaron el ojo de Horus, y así en muchas de sus pinturas sagradas lo representaban como un ojo triple, símbolo de la Trinidad ocultista de Thoth, de Hermes Trismegisto, ¿verdad? Y también en numerosos sarcófagos
en numerosas estatuas y en los relatos del libro Culto de la Morada, que es la gran obra religiosa de los habitantes del Nilo. Pues bien, allí el tercer ojo aparecía asociado a una serpiente, porque este animal, enrollado en espiral sobre la frente de un iniciado, permitía leer el destino. La otra civilización que se ocupó de la existencia del tercer ojo fue la hindú. Los lamas tibetanos, en su intento por lograr el desarrollo interior a través de la capacidad de la mente, consideraban el tercer ojo como un punto de proyección hacia la conciencia cósmica y asociaban esta glándula con el sexto chakra, uno de los centros superiores de energía del cuerpo humano, que ya saben que está situado precisamente entre ambas cejas. Y así le adjudicaban las funciones de agudizar la intuición y de permitirle al hombre y de permitirle al ser humano llegar al éxtasis. Pero de eso les hablaré después. No se vayan, que enseguida regreso. Hasta ahora. Casi todas las técnicas para estimular la apertura del tercer ojo son en realidad herencia de esos viejos lamas tibetanos a los que me refería antes, y entre ellas, pues una de las más populares, y es la que ya conocen, de la meditación, es decir, llevar toda su atención al entrecejo o concentrarse en la observación de cristales que reflejen la luz, bien sea cristal de roca o una bola de cristal o incluso hasta un cuenco de agua cristalina puede servir. Bueno, pues en el pasado la trepanación también era habitual entre los lamas orientales para ayudar al florecimiento de este poder intuitivo, aunque en la actualidad se considera que esta práctica es muy peligrosa, porque una persona que no esté preparada para ver el futuro, para distinguir el aura humana o para realizar viajes astrales, realmente corre el riesgo de enloquecer. Fíjense bien, cuando un lama iba a ser trepanado, lo que sucedía era lo siguiente: permanecía a oscuras durante un día entero, con una compresa de hierbas anestésicas sobre su frente. Al amanecer del día siguiente se le conducía a otra habitación, en la cual otro grupo de lamas pues le clavaban en el entrecejo un punzón esterilizado hasta llegar a tocar el hueso. Bueno, durante 3 semanas el iniciado permanecía sin comer, con una astilla de madera en su herida, ¿verdad? Al finalizar este periodo, se quemaba la astilla con incienso como ofrenda, ¿no? Y después de todo esto, pues el lama ya era capaz de distinguir el aura de las personas a voluntad. Para los biólogos del siglo pasado, la glándula pineal no era más que un órgano atrofiado, que a lo largo de la evolución humana pues había perdido su función y su utilidad. Pero claro, allá por 1959 el investigador norteamericano Aaron Lerner relacionó este órgano con la producción de una hormona llamada melatonina. Muchos estudiosos se interesaron por esta glándula inmediatamente, y en aquellas legendarias teorías que la vinculaban con el tercer ojo comenzaron a estudiarlo. Y lo primero que se descubrió, o que descubrieron, ¿verdad?, fue que la glándula pineal, a pesar de estar ubicada en el centro de la masa encefálica, era casi tan sensible a la luz como la retina. Se quedaron desconcertados, y es que la oscuridad lograba activarla, llevándola a producir mayor cantidad de melatonina. Pues bien, mientras que la luz la mantenía en letargo, la oscuridad la hacía despertar, la activaba. Bueno, como la melatonina es una hormona que interviene en el desarrollo sexual y también en ciertos cuadros depresivos, pues se pudo comprender entonces por qué en países fríos, donde la luz solar era escasa, la poca estimulación de la glándula pineal ocasionaba una maduración sexual tardía
y presentaba una serie de cuadros depresivos mucho más frecuentes. Pero al mismo tiempo, aunque las estadísticas no se ocupasen de este pequeño detalle, también en los lugares de invierno rigurosos como el Tíbet o como en Escandinavia, los poderes paranormales parecían más frecuentes. Y lo parecían, ¿por qué? Por causa de una mayor actividad pineal. Naturalmente, mientras la biología humana realizaba estos descubrimientos, los zoólogos y paleontólogos descubrían que eran muchos los animales que poseían también una glándula semejante a la pineal y que estaba estrechamente relacionada con el instinto de conservación y con eso que llaman el reloj biológico de cada uno. Pues bien, la novedad que aportaron estas investigaciones fue que tanto los reptiles prehistóricos como las palomas y ciertos peces percibían, gracias a esta glándula, una serie de variaciones en el campo magnético y distinguían además los cambios de intensidad en las ondas ultravioleta, de forma que podían ver realidades que ustedes ni siquiera se imaginan. Estos datos llevaron a los investigadores a remitirse a las fuentes del budismo, que ya en el siglo V a.C. sostenía que el sexto chakra, justo donde está la glándula pineal, pues era una especie de ventana hacia la luz divina. Y para estos ascetas, el tercer ojo es justamente eso, una especie de antena cósmica, y su doctrina sostenía y sostiene que aprendiendo a desbloquear energéticamente este lugar, cualquier ser humano, según sus propias experiencias personales, podría comunicarse con seres no físicos, podría leer el pensamiento y visualizar el aura de quienes los rodean. Y así hay algunos neurobiólogos avanzados que están también convencidos de la verdad biológica que se oculta en los preceptos del misticismo. Y muchos de ellos comenzaron a experimentar con animales y luego con seres humanos para determinar si esta glándula pineal era o no un órgano atrofiado y en cualquier caso hasta qué punto podría serlo. Fue así que después de diversas pruebas, el doctor español José Luis Bardasano elaboró en 1971 una tesis fundamental que lleva su nombre. Según este científico, si bien no se puede afirmar categóricamente que el tercer ojo exista tal como lo describieron los egipcios o los hindúes, sí se puede asegurar que la glándula pineal es la sede anatómica de la percepción extrasensorial y que a pesar de estar poco desarrollada en el ser humano, sí se la puede estimular convenientemente con prácticas de meditación profunda y con ejercicios hacia la luz. Y es que la glándula pineal se activa en la oscuridad y se atrofia al recibir demasiada luz. Esto fue comprobado ampliamente por los neurobiólogos que enunciaron esas dos teorías conocidas como velo y veo, y que están vinculadas con este fenómeno. Fíjense, velo es el nombre que se le aplica a la activación de la glándula pineal mediante sesiones de oscuridad prolongada hasta lograr ver los objetos a pesar de la falta de luz. Y es que tras un entrenamiento de varias sesiones, dicen los sujetos en esa prueba de adaptación llamada velo, que les colocaron ante sus ojos un objeto que no llegaron a reconocer antes de quedar sumergidos completamente en la oscuridad. Primero distinguían una luminosidad grisácea, pero llegó un momento que ya notaban claramente que se trataba de un ramo de orquídeas. Y lo más interesante es que llegó un punto en que pudieron ver sus colores y todos sus detalles, y todo gracias a una especie de luz pulsante que emanaba directamente de la planta. Bueno, pues otra forma de entrenar la glándula pineal es mediante la práctica del veo, que consiste en permanecer con los ojos vendados en un sitio luminoso, tratando de concentrar la energía en el entrecejo hasta percibir las imágenes. Este ejercicio es más complicado que la otra práctica del velo y desde luego requiere mayor entrenamiento y concentración, y por eso
para quienes se inician en el desarrollo de su tercer ojo, es más recomendable la primera, la técnica del velo. De todos modos, ambas experiencias lumínicas, créanme que son de gran utilidad para mejorar el funcionamiento de la glándula pineal y permiten que en forma paulatina pues se aprenda a ver en la oscuridad, en el infrarrojo, mejorando la propia intuición y ayudando a que quienes practican esta técnica puedan distinguir claramente eso que llaman el aura, que ya saben que es una irradiación luminosa y colorida que rodea a todos los seres vivos y que tiene que ver con los componentes supragaseosos y térmicos del propio cuerpo. No tiene que ver con los cuerpos de luz, por cierto. Ahora bien, si quieren realizar una experiencia lumínica, les recomiendo lo siguiente. Fíjense, elijan un sitio tranquilo y que pueda oscurecerse por completo. Si no tiene ventanas, mejor. Coloquen frente a ustedes un objeto con mucho color. Por ejemplo, pudiera ser un ramo de flores. Ahora apaguen la luz y permanezcan observándolo en la oscuridad durante unos 10 minutos. Durante este lapso de tiempo, intenten mantenerse muy concentrados y para lograrlo van a respirar lenta y profundamente, tratando además de no pensar en ningún asunto que pueda distraerlos de su práctica. Esta experiencia la van a repetir durante una semana. Traten de estar muy atentos a los detalles nuevos que se vayan descubriendo cada día en el objeto de colores, porque a pesar de la oscuridad, su glándula pineal se va a ir agudizando hasta permitirles distinguir los detalles morfológicos y todos los tonos de color, incluyendo colores nuevos. Pueden buscar después la colaboración de alguna persona de su entorno para aplicar el ejercicio del velo en la visualización del aura. Así durante una semana, tal como hicieron con las flores, observen a esa persona en la oscuridad, tratando de concentrarse sobre todo en su cabeza y en sus manos, es decir, en las partes que no estén cubiertas. Si consiguen abrir los canales energéticos de su glándula pineal, llegarán a notar irradiaciones justo ahí, en la cabeza y las manos de esa persona a la que han invitado, y tendrán la impresión de que estos miembros como que se van alargando poco a poco, a pesar de no haber luz en la habitación. Si además del contorno de estos miembros logran distinguir algún matiz de color, ello significará que su tercer ojo está comenzando a despertarse. Una vez adquirida esta facultad pineal, pueden pensar en conseguir un cristal de cuarzo y repetir los ejercicios sosteniendo esa piedra sobre su entrecejo, colocándola aquí. De ese modo potenciarán la capacidad energética de su sexto chakra y tal vez, si son ustedes personas que logran conectarse con su parte más intuitiva, pues puedan no solo ver el aura, sino también anticiparse a sucesos futuros que cada vez que realice la experiencia se van a ir presentando. Enseguida regreso, permítanme ir a tomarme un jugo de naranja y ahora estoy con ustedes de vuelta. Hasta ahora. Otra buena técnica es la siguiente. Con la luz apagada, siéntense cómodamente, si es posible, sobre el suelo. O pongan una alfombra y siéntense en la alfombra, con las piernas cruzadas. A continuación, comiencen a respirar de forma relajada, llevando el aire hasta el abdomen. Cuando sientan que su respiración se ha estabilizado y perciban algo así como una sensación muy agradable, ¿verdad?, de serenidad interior, concéntrense en su entrecejo y vayan abriendo poco a poco los ojos. Ahora lleven su mirada a este punto entre ambas cejas, porque este es el asiento natural del tercer ojo.
y así toda su atención debe permanecer allí, observando este centro energético en medio de la oscuridad. Si prefiere, pues puede hacerlo, puede visualizar esto con los ojos cerrados. En este mismo proceso, imaginen ahora un punto de azul muy intenso y van a seguir mirando a este punto. Después comiencen a trabajar con un mantra muy fácil, muy sencillo, tratando de sacar el aire del estómago. Pronuncien 9 o 10 veces este sonido. En. Y otras 9 o 10 veces el sonido in. Al terminar, deben relajarse y deben permanecer unos minutos más en la oscuridad. Después, ábranse a las imágenes premonitorias que pueden comenzar a fluir libremente en su subconsciente, ¿verdad? Y aflorar hacia el consciente. Lo ideal es repetir este ejercicio 3 veces al día durante 6 meses consecutivos. Y así, a diferencia de los místicos orientales, pues muchos científicos de Occidente opinan que no es posible que ningún ser humano pueda aprovechar por completo la energía de su glándula pineal. Sin embargo, todos aquellos que se han ocupado del tema coinciden en afirmar que practicar ejercicios en una habitación oscura, como les comentaba antes, es el mejor método para que se les activen las potencialidades del tercer ojo, o estar en una habitación oscura con un espejo inmenso delante y verse reflejados y estudiarse a ustedes mismos. Y es que en los últimos años son muchas las personas que han adquirido una nueva conciencia acerca de sus propias capacidades y que han comprendido que no solo son los iniciados o los adivinos los que son capaces de leer el futuro, de distinguir el aura, de conectarse con planos más sutiles de existencia de los que se perciben en la realidad manifestada actual. Pero el tercer ojo no es tan solo una glándula endocrina, aunque está relacionado con las glándulas pineal y pituitaria. Se trata en realidad de un órgano que surge con el desarrollo espiritual de la personalidad integrada y que se deriva de la superposición e interrelación de los otros 3 chakras superiores. Ese tercer ojo, llamado también ojo de la visión etérea, y que está simbolizado en el cuerpo del unicornio, ¿verdad? Su cuerpo representa el cuerpo astral, ya saben. Pues es a veces activado por el delirium tremens de los alcohólicos, permitiéndoles ver los seres del bajo astral. Y también se suele activar en niños menores de 7 años que a veces hablan de duendes y de hadas y de amigos invisibles. Pues bien, para que el tercer ojo funcione y produzca la tan deseada clarividencia, esos 3 chakras superiores deben estar energetizados con una energía espiritual de naturaleza triple que fluye desde el alma humana. Y estas energías provienen de 3 planos espirituales distintos y energetizan las glándulas pineal, pituitaria y tiroides. No obstante, tienen que saber ustedes que abrir el tercer ojo no es tan fácil, es un poco complicado, ¿verdad? Porque los componentes del tercer ojo son los mismos materiales con los cuales deberán buscarlo. Ese vórtice de energía positiva produce tanto la entrada como la salida de energía. Y para poder activarlo es necesario realizar simultáneamente 5 procesos distintos. Fíjense. Abrirse a lo desconocido. Provocar un cambio en su personalidad. Dirigir todas sus energías hacia los 3 chakras superiores. Estabilizar el aura y encauzarse cada vez más y más en su desarrollo espiritual, en ese desarrollo que permite la activación del tercer ojo como consecuencia. Y ya saben que todo ojo necesita una lente para poder definir las imágenes. Bueno, pues el tercer ojo también, por lo cual en el aura humana
de adelante en la frente, ¿verdad?, se debe formar su lente, y por eso se sabe que el empleo de bolas de cristal proporciona un punto focal para la acumulación de materiales en el aura, lo cual favorece la visión psíquica, ¿verdad? Pero de eso les hablaré después. Ahora abran la ventana, tomen un poco de aire y vuelvan otra vez al monitor, que este cuarto bloque será muy importante para ustedes. Hasta ahora. Seminario A1. El poder de la intuición, la voz de la conciencia. Impartido por el Dr. Ángel Luis Fernández. En Santiago, el sábado 28 de agosto de 2 de la tarde a 7 de la noche, en el Club Astronómico, Avenida Mirador 9, Ceros de Gurabo, detrás de la iglesia de San Ramón Nonato. Teléfono 809-533-0386. Y en Santo Domingo, el domingo 29 de agosto, de 2 a 7 de la tarde, en el Colegio Médico Dominicano, Salón Durán Brache, Paseo de los Médicos, esquina Modesto Díaz, zona universitaria. Teléfono 809-533-0386. Inscripción 500 pesos. El poder de la intuición, la voz de la conciencia. ¿Saben que de este tercer ojo depende la clarividencia? Es muy difícil tratar el fenómeno de la clarividencia sin hacer referencia al plano astral, porque en realidad la clarividencia pertenece a dicho plano. Y también es muy difícil explicar el plano astral prescindiendo de la idea de la reencarnación, del renacimiento. Se puede decir que el plano astral comprende todos los planos superiores al físico e inferiores al espiritual, donde un plano es más bien pues una especie de estado de conciencia que un sitio fijo, un lugar determinado, por lo que los diferentes estados de conciencia pueden residir perfectamente en el mismo lugar. Ya saben que después de la muerte física, cada esencia despierta en otro plano, en un plano correspondiente a la índole de sus más nobles anhelos, ¿verdad? Y allí van a estar rodeados de esencias semejantes a ustedes, es decir, que vibran en la misma frecuencia, con los que poseen una gran afinidad. Desde allí pueden desarrollarse dando pasos adelante de su último renacimiento. Bueno, al ser la clarividencia una facultad que se desarrolla, es decir, que un clarividente puede distinguir o pueden coincidir en él tres clases distintas de clarividencia. Fíjense, la clarividencia simple, la clarividencia en el espacio y la clarividencia en el tiempo. Voy a hablarles de la simple. La clarividencia simple pues es aquella en la cual el clarividente percibe el aura y algunos de los cuerpos de luz de las otras personas, o tal vez la facultad, ¿verdad?, de recibir impresiones astrales desde un punto cercano. En este punto el vidente percibe solo las vibraciones mentales y emocionales de las otras personas, pero no ve sucesos de ningún tipo, y puede llegar a percibir el aura de vegetales y de animales, y también sus deseos y emociones. Claro, quien posee la clarividencia simple puede ver literalmente a través de las personas y las paredes, puede leer las cartas cerradas, puede descubrir minerales en la tierra y percibir el aura de quienes se ponen en contacto astral con ellos, ¿verdad?, pudiendo descubrir en el doble etéreo
la índole y la localización de sus enfermedades, y también en el cuerpo astral pues los sentimientos y los deseos, y en el mental los pensamientos de cada individuo. La clarividencia en el espacio, pues esta clarividencia consiste en la visión de objetos lejanos, ¿verdad?, situados fuera del campo de visión ordinaria. Esta es una forma extraña de clarividencia en la que el espacio, pues en el que se mueve una persona o se hace presente a otra, ¿verdad?, pues despierta sus sentidos astrales para que la pueda ver como si fuese un espectro, ¿verdad?, aunque difuminada, como si estuviese presente. Bueno, pues los clarividentes expertos siempre asumen un estado meditativo con frecuencias cerebrales profundas para que sus sentidos astrales funcionen de forma más eficiente, ya que cuando las facultades físicas se encuentran estimuladas, las otras facultades no pueden manifestarse. Finalmente, la clarividencia en el tiempo pues se divide a su vez en dos tipos de clarividencia: la clarividencia del pasado y la clarividencia del futuro. En la clarividencia del pasado, que también es conocida como retrocognición, ya saben que es una facultad frecuente en los ocultistas pues más adelantados, y que es compartida también por muchos psíquicos ordinarios que no se dan cuenta cabal de ese poder. Por supuesto que no es posible percibir ni siquiera a nivel clarividente algo que haya dejado de existir, pero lo cierto es que nada de lo que sucede deja de existir por completo, sino que pasa a otro estado de la existencia. La clarividencia del pasado es siempre posible porque, como les digo, nada perece, nada muere, y en los planos superiores de la materia siempre quedan registradas de forma imperecedera todas las escenas y todos los pensamientos que han ocurrido en sus vidas. Estos registros akáshicos no se encuentran en el plano astral, sino en el plano causal. Los registros akáshicos son el equivalente de lo que los cristianos conocen como el libro de la vida, en el cual se encuentran indeleblemente grabados todos los sucesos correspondientes al presente ciclo de evolución humana. La clarividencia del futuro, o precognición, pues es una clase de visualización a la que pertenecen todos los casos de profecías, ¿verdad? La historia sagrada, ya saben que está llena de estos ejemplos, que no tienen nada de sobrenatural, en definitiva. En algunos casos de esta supuesta clarividencia del futuro, lo que realmente sucede es que el subconsciente infiere que tales o cuales sucesos deben suceder si no surgen circunstancias imprevistas, es decir, que la propia inercia que conduce al destino es la que prevé que algo pueda darse el caso. También hay que destacar que los clarividentes tienen un acceso más fácil al subconsciente que las personas normales, y por eso pueden percibirlo mejor. Los presentimientos o corazonadas ya pueden entender que son formas rudimentarias de clarividencia del futuro por medio de ese fluir de la intuición. Y deben tener en cuenta que cada suceso que va a acontecer en el futuro siempre es consecuencia de otros que se produjeron en el pasado, por lo cual deben suceder, salvo que interfieran nuevos sucesos que determinen nuevos resultados, ¿verdad?, que desencadenen otras realidades manifestadas. Y es que cuando se es capaz de transportar la conciencia a los planos superiores, pues resulta mucho más sencillo ver las consecuencias de las acciones del presente. Y eso es hasta un punto en el que pueden ver el efecto que una palabra pronunciada al azar va a tener no solo en la persona hacia la cual va dirigida, sino también sobre otras personas por medio de las vibraciones que lleva integradas, hasta influir en toda la comunidad. Así que para poder considerar que existen formas superiores de clarividencia,
deben partir de la base de aceptar que la idea del tiempo es solo una forma de convención social y que los sucesos están siempre presentes, siendo ustedes los que llegan hasta ellos y no al revés, no son ellos los que llegan hasta ustedes. De la misma forma en que cuando van viajando el paisaje siempre está en el mismo lugar, mientras que el viajero del tren le parece que se mueve, ¿verdad? Bueno, pues la clarividencia del futuro puede manifestarse muy bien por estados de meditación profunda, de psicometría o de hialoscopía, y se desarrolla con la práctica, siempre se desarrolla con la práctica. Cuando prima la intención de convertirse en un elemento beneficioso para el mundo, ahí aparece. Quiero recordarles eso, que fueron los Vedas quienes denominaron chakras a los centros de energía del cuerpo humano, y que este término significa rueda en sánscrito, aunque en realidad sugiere más un remolino que una rueda, y que tienen como misión y función principal estos centros revitalizarlo energéticamente y estimular los procesos psicológicos asociados con la maduración y la toma de conciencia. Pues bien, el chakra del tercer ojo, también llamado Ahana por los hindúes, está como no relacionado con los ojos, con el cerebro, pero también con los colores índigo y púrpura, y representa la percepción y el conocimiento. Este es el chakra encargado de potenciar la integración de la personalidad, trascendiendo el dualismo humano natural. Algunos le llaman también el ojo del alma, y proporciona una visión de los mundos sutiles, haciendo posible la conexión directa con la fuente ilimitada de sabiduría. Es el punto energético clave para desarrollar los distintos fenómenos sí, tales como la telepatía y la clarividencia. Y en fin, la glándula pineal, el tercer ojo, como les decía antes, segrega melatonina, que controla a su vez la secreción de melanina. Ya saben que este es el pigmento que da color a la piel y al cabello. A su vez, la melatonina produce una sustancia química denominada serotonina, que abunda en los guineos, en las ciruelas y en los higos. A lo mejor por eso Buda se sentaba a la sombra de un boo o higuera, que también era conocido por ellos como el árbol de la sabiduría. Pues bien, cuando la producción de serotonina es normal, el cerebro funciona correctamente dentro de sus limitaciones, pero cuando falta la serotonina, se sufren alucinaciones y pueden surgir desequilibrios mentales que conducen a la locura o a la aparición de ciertos fenómenos paranormales. Y como les decía antes, la oscuridad es la que acciona el mecanismo de secreción de melatonina, y ese nivel es más alto en invierno que en verano. La glándula pineal determina los estados de ánimo, y ya saben que la luz vuelve a los seres humanos optimistas, mientras que en el invierno los vuelve melancólicos. Hagan los ejercicios que les recomiendo en la oscuridad para que se conviertan en faros de luz en la oscuridad y puedan percibir mejor la luz, puedan descubrirla mejor, puedan sentirla, percibirla, pueden identificarla mejor. En definitiva, el tercer ojo pues es en esencia el portal a los mundos interiores también. Este órgano está relacionado con el tiempo, la percepción y la luz, pero también con la clarividencia, con las visiones y el equilibrio de sus seres, de sus esencias. Si despiertan su tercer ojo, accederán a la percepción de otros planos de la luz y se convertirán en seres muy espirituales, introspectivos y reflexivos. Conviértense en mensajeros de la luz, activando este potencial que todos tienen desde la oscuridad, para que otros les vean brillar, para que iluminen a otros, para que brillen en la inmensidad de la eternidad y activen su propio universo. Pero no crean que todo lo que han visto hoy
haya sido fruto de su imaginación o de la mía. Soy Ángel Luis Fernández y esto ha sido Uno por hoy. Muchas gracias por su atención.